Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Martín Guillermo Peque, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. En nombre propio y en nombre de mi casa de estudios les doy la más cordial bienvenida, deseando impetuosamente que esta charla, esta exposición sea de su agrado, sobre todo ayuda a dilucidar algunas dudas que tengan respecto al tema en tratar. En este día vamos a tocar dos temas, dividiéndolos en dos charlas. Hago esta precisión para el video. El primer tema es difamación y el segundo tema es presunción de inocencia. Con esto estaría cumpliendo con la charla número 3, delitos contra el honor, y la charla número 4, presunción de inocencia. Como primer tema tenemos la difamación, ¿no? Pero antes de ello hay que adentrarnos que nuestro Código Penal nos habla de delitos contra el honor y tiene tres tipificaciones, ¿no? Injuria, calumnia y difamación. Es un capítulo único en el título 2 de delitos contra el honor del Código Penal. Es solamente un capítulo que hay allí. En injuria, en el artículo 130 nos dice: el que ofende o ultraja a otro con palabras, gestos o vías de hecho será reprimido con servicio comunitario de 10 a 40 jornadas o de 30 a 90 días multa. Eso es en injuria, ¿no? Aquí el quien agrede o ofende con algún tipo de palabra o gesto a otra persona. Respecto a la calumnia, artículo 131, el que atribuye falsamente a otra persona un delito será reprimido con 90 a 120 días multa. Ese es en el artículo 131 del Código Penal, ¿no? Respecto al artículo 132, y los que nos trae acá a nuestra charla número 3, el delito de difamación. No podríamos decir que el delito de difamación es la combinación del artículo 130 y el artículo 131, y nos dice: el que ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse el mensaje, atribuye a otra persona un hecho, una condición o una conducta que pueda perjudicar su honor, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años y con 30 a 120 días multa, ¿no? Como vemos, el delito de difamación es un poco más amplio, ¿no? También tenemos algunas situaciones que, por ejemplo, no podría darse un delito de difamación en un acto, por ejemplo, de litigio, ¿no? Un acto procesal, en un acto de juicio, ¿no? Cuando el Ministerio Público puede atribuir al imputado ciertas conductas o ciertos hechos. En esa situación no habría delito, tampoco en una crítica literaria, científica o artística, o tampoco en una representación o en una apreciación desfavorable respecto a una función de un funcionario público, ¿no? Entonces, ante esas tres situaciones no habría un delito de difamación. ¿Qué entendemos por difamación? ¿O qué quiere decir el delito de difamación, ¿no? Como ya hemos visto, el sujeto activo atribuye al sujeto pasivo algún hecho, alguna condición, alguna cualidad, ojo, que mella o daña su honor y reputación ante los ojos de los demás, ¿no? El profesor Ugaz Moreno nos dice que la difamación consiste en la divulgación de hechos valorativos pero desfavorables a la dignidad humana, ¿no? Eso es lo que nos dice el profesor Ugaz Moreno. Hay 3 aspectos importantes que hay que tocar en el tema de difamación. El primer punto: atribuir a una persona un hecho, ojo, un hecho que pueda perjudicar su honor. Como ya lo hemos dicho, el sujeto activo atribuye al sujeto pasivo un suceso o acontecimiento que ante los ojos de su entorno social lo menosprecia, ¿no? Lo disminuye, lo lastima, lo ofende. Eso es lo que nos dice el primer atributo. Y ojo, hay que tener en cuenta también que es irrelevante, o sea, no tiene relevancia si lo que se atribuye a tal persona, el hecho que se atribuye, es verdadero o falso. Aquí lo que se ve es si mella o lastima o lesiona el honor de la persona. Un ejemplo, vayamos a un ejemplo. Mi persona y otro compañero de trabajo estamos en una reunión de trabajo y conozco que mi compañero cometió un delito hace 2 años, ¿no? Yo conozco que mi compañero cometió un delito hace 2 años, por ejemplo, estafó a tal fulano, ¿no? Entonces, en la reunión de trabajo,
yo delante de todos los compañeros atribuyo a mi compañero ese delito, esa conducta, ese hecho. Entonces estaría incurriendo en un delito de difamación, ¿no? El tercer punto, atribuir a una persona una cualidad que pueda perjudicar su honor. Ojo, una cualidad, ¿no? O una condición. Nuevamente, el sujeto activo, ante varias personas, atribuye al sujeto pasivo una conducta o una calidad de persona que puede menospreciar o que puede mellar su honor, ¿no? Un ejemplo, y aunque muchos de repente no lo vean así, hay personas que sí les afecta mucho. Nuevamente, mi compañero y yo, en una reunión de trabajo, y yo delante de todos, atribuyo a mi compañero que es una persona afeminada, ¿no? Que tiene unos gustos contrarios a lo que es normal, ¿no? De repente él no lo toma bien y lo toma mal, y puede concurrir en él situaciones que lo dañen psicológicamente, ¿no? Entonces allí también estaríamos frente a un delito de difamación. El tercer punto es atribuir una conducta a una persona que pueda perjudicar su honor. Nuevamente, el sujeto activo al sujeto pasivo atribuye una conducta, ¿no? Por ejemplo, nuevamente mi compañero y yo, ¿no? Mi compañero, estábamos en una reunión, el ejemplo es que mi compañero y yo estábamos en una reunión de trabajo, en una fiesta, digamos, los dos nos metimos a la piscina, mi compañero sale y yo me estaba ahogando, ¿no? Entonces, posterior a eso, mi compañero por temor, por miedo, no hace nada por salvarme, ¿no? Exactamente, no hace nada por salvarme. Yo muero, después a mi compañero delante de todos le pueden decir, no, tú eres un cobarde, tú eres un miedoso, tú eres esto. Esa situación, atribuirle también una conducta, puede también ser consecuencia de un delito de difamación, ¿no? Entonces, ¿qué bien jurídico o qué protege el delito de difamación? ¿Qué es lo que protege? ¿Qué es lo que cuida el delito de difamación? ¿Qué es lo que cuida, no? La dignidad de la persona. Exactamente, el honor y la dignidad de la persona. Veamos que el honor está fundamentado en la dignidad de la persona y en el libre desarrollo de su pensamiento, ¿no? Un autor nos dice que la dignidad o el honor de la persona, el hombre lo ha hecho con sus propias manos, es una obra propia, no es innata, y por lo tanto merece respeto. Hay agravantes también en el delito de difamación, ¿no? Un agravante es la calidad. La calidad. ¿Qué quiere decir la calidad? Que si yo, por ejemplo, en una reunión atribuyo a mi compañero o a alguien un delito, esa es una situación de agravante. Por ejemplo, él es un ladrón, o él se ha robado, o él es un violador. Así no sea, o sea cierto, puede tener también, puede estar amparada en un delito de difamación, ¿no? También un agravante es por el medio empleado. Es decir, que si yo difamo a una persona o hablo mal de una persona a través del libro, a través de la prensa o a través de las redes sociales, que son muy comunes, también estaría incurriendo en un delito de difamación. Recordemos también que es irrelevante si es falso o es verdadero, ¿no? Aquí lo que se ve es que si se lesiona el bien jurídico honor. Muchas veces se ha visto una contraparte en esta situación del delito de difamación, ¿no? Porque el delito de difamación podría estar amparado en dos derechos, que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información. Según el profesor Ugaz Moreno nos dice que la libertad de expresión es el derecho que tiene toda persona a expresar públicamente sus ideas y opiniones. Esa es la libertad de expresión. Y la libertad de información es el derecho que tenemos todos a informar a los demás y a la vez a ser informados por los demás. Y ojo, sin embargo, tratándose de cualquier idea, opinión o hecho que pueda suscitarse, nada ni nadie puede mellar el honor de la persona, ¿no? Hay una frase muy interesante que dice, ¿no? Que mis derechos acaban cuando empiezan los tuyos, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Recordemos también que la Constitución Política del Perú consagra como derecho fundamental de la persona el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información, pero en el inciso 7 también consagra el derecho al honor y a la reputación, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta. Si yo tengo todos también tenemos el derecho a la rectificación, ¿no? Claro. Si yo me rectifico respecto a alguna información propagada o propalada, el delito de difamación queda ya está hecho. O se elimina. Ya está hecho porque ya me dio la dignidad de la persona, pero al final es claro que lo van a sacar, ¿no? ¿Rectificaría?
¿Rectificaría? O sea, si yo me corrijo. No, No, ya quedó ya. ya no, porque es como que si robaras un celular y le devuelves, ya cometiste el delito, ¿cierto? Exactamente. El profesor Ugán Moreno nos dice que no sería posible, ¿no? Ya que la rectificación buscaría corregir una información vertida. Pero el daño difamatorio ya se dio, claro. ¿no? Recordemos que el ilícito penal de difamación se perfecciona en el mismo momento en que se produce la publicación o difamación. Pero recordemos también que está amparado, ¿no? En la libertad de expresión y en la libertad de información. Pero esa situación ya tendremos que ponerlo, a ver quién, preponderarlo, a ver quién está más arriba que otro, ¿no? Vayamos a algunos criterios que nos dicen aquí. El primer criterio nos habla de que las expresiones proferidas sobre alguna persona tienen que estar en la esfera pública y no en la esfera de la intimidad personal, ¿no? Es claro que está permitido en el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de información que se realice algún tipo de apreciación respecto a la conducta, digamos, de algún funcionario público, pero respecto a la conducta de este, más no a lo de su intimidad personal, porque eso evidenciaría una situación de animosidad o de menosprecio hacia la dignidad de la persona. En segundo lugar, la libertad de información requiere, ojo, la libertad de información requiere la veracidad de los hechos y de la información que se profiera. Claro. En la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia número 009052001 del 14 de agosto del 2002, ha precisado que tratándose de hechos difundidos, para merecer protección constitucional, los hechos deben ser veraces. O sea, esto va más ligado a los sujetos que tienen la condición de informantes, ¿no? Por ejemplo, la prensa, ¿no? Si la prensa va a informar de algún suceso, estos sucesos tienen que ser veraces, verídicos, ¿no? Entonces, respecto a eso, tenemos dos puntos importantes, ¿no? Que la difamación está contrapuesta con la libertad de expresión y la libertad de información que todos tenemos también. Pero eso tiene que estar bien encaminado para no lastimar, para no mellar y para no menospreciar la dignidad humana, ¿no? Que tiene que ser verdadero. Exactamente, ¿no? Y tampoco no podemos utilizar calificativos que lastimen el honor de la persona, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está todo claro. La injuria y la calumnia. La injuria es... la pena de la injuria es... como se dice, solamente un trabajo de... como de... Sí, un trabajo, una pena comunitaria, ¿no? comunitaria. Días multa o trabajo comunitario, ¿no? La calumnia de igual manera, la que ya se condena con privación es la difamación, ¿no? Veamos también el ejemplo de estos personajes como el Zorro Supe, que lo condenaron a 3 meses de prisión preventiva, ¿no? Un poco contrapuesto a lo que dice el código, porque dice que no serás condenado a 2 años. Lo normal es que con 4 años de prisión privativa, tendrías que ir preso. Con 2 años podrías ser suspendida. Pero caso distinto fue lo del Zorro Supe, que con 2 o 3 meses, creo, estuvo preso, ¿no? Vayamos a algunos ejemplos. Hubo un caso muy particular, ¿no? Por ejemplo, el de Vania Bludau y Cristian Domínguez, ¿no? Cuando Vania Bludau públicamente lo califica a Cristian Domínguez, y perdón por la palabra, pero lo tengo que decir para ejemplo y para conocimiento también de los demás, lo tilda a Cristian Domínguez de huevada y aprendiz de pendejo, ¿no? Públicamente, Vania Bludau lanza esas expresiones contra este personaje, ¿no? Desde lo que estamos tratando, ¿ustedes qué opinan? ¿Estaría incurriendo ella en una situación de difamación? Claro. ¿O no? Sí. ¿Ustedes creen que sí? Uh-huh. Bueno, en el juicio que se llevó a cabo, Vania Bludau fue declarada inocente, no culpable. ¿Debido a qué? A que conforme a lo establecido por la Real Academia de la Lengua Española, el término huevada se refiere a una cosa, asunto o situación. No hay menosprecio allí de ninguna manera. Mientras que la palabra pendejo se instituye como un adjetivo que alude a una persona astuta y taimada.
¿no? Entonces, la corte estimó que no había ningún tipo de ofensa contra esta persona, ¿no? Y veamos que más adelante se le declaró inocente a esta joven, ¿no? Y también lo que hay que tener en cuenta es que una persona pública está expuesta a muchos calificativos por el mismo trabajo que desarrolla, ¿no? Otro caso también muy interesante, ¿no? Con fecha 7 de marzo del 2017, el querellante Rubén Vega Rojas presenta escrito de querella subsanada con fecha 6 de junio del 2017, dirigida contra el querellado Fernando Cifuentes Monzo, como autor de los delitos de injuria, calumnia y difamación. Hecho punible consistente en que con fecha 4 de marzo del 2017, el querellante dio declaraciones a la prensa por el asalto de un bus fuera de la jurisdicción de la localidad de Cartavio, ubicada en el distrito de Santiago de Cao, provincia de Ascope, departamento de la Libertad. Ante ello, el querellado, o sea, el que lo acusan, usó palabras para elaborar un meme firmado con su puño y letra que fue circulado en su cuenta de Facebook con fecha 4 de marzo. Es decir, en este caso, el comandante de una comisaría de Ascope se le pidieron unas declaraciones sobre un robo que había habido. Entonces lo que dijo el comandante es que esa no era su jurisdicción, que él no tenía nada que hacer allí. Entonces, al que lo demandan, propagó un meme en su cuenta de Facebook con fecha 4 de marzo del 2017 en que la dibujó a él y a la comisaría de Cartavio, escribiendo una serie de expresiones ofensivas y tergiversando sus declaraciones con expresiones como: tarifas asalto, 50 soles, robos, 20 soles, brevetes, 25, para la gaseosa y parrilla, 100, aprovecha 2 por 1, un ladrón por 2 parrillas. O sea, este sujeto se burló de las declaraciones del comandante, ¿no? El comandante dijo: no, yo no tengo nada que hacer porque esa no es mi jurisdicción. Entonces, él, como ciudadano de la ciudad de Ascope, agarra y hace un meme, ¿no? De la comisaría de Ascope, colocó al comisario, y abajo hizo una leyenda donde dice, ¿no? Por 2 ladrones, 2 parrillas, un robo, 50 soles. Claro, o sea, ese es el soborno, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estaría incurriendo en un delito de difamación o no? Bueno, ¿no? Yo creo que no, porque es una realidad. Muy bien. Difamación es cuando dices algo que no es cierto. Bueno, eso es lo que yo pienso. Bueno, yo pienso que esa persona que a veces ha incurrido en ese asalto, ¿no? Suponía que ha sido así, conoce y bueno, y sabe, ¿no? De que generalmente las personas que trabajan o policías, no todos, ¿no? Siempre hacen esas cosas. Y aparte, no está mencionando nombres, solamente está haciendo referencia a la comisaría. O sea, ¿a quién está difamando? Lo que pasa es que la comisaría la preside tal persona y lógicamente que va contra él, ¿no? Exactamente lo que dice, ¿no? Aquí no se colocó nombre, del comandante de la comisaría. La ley, el tribunal dio por sentado que no había ningún tipo de vínculo entre la persona que había publicado el meme y entre el que había hecho las declaraciones respecto al comandante, ¿no? No hay ningún vínculo, no hay ninguna relación, no hay ninguna situación que me haga ofenderlo a él. Otra cosa en la que se amparó el querellado fue que a nivel nacional, la Policía Nacional del Perú está en tercer lugar como una de las instituciones más corruptas de nuestro país, ¿no? Entonces, lo que dijo el tribunal es que este joven, de alguna manera, graficó el sentir de muchos ciudadanos, ¿no? No colocó nombre, no colocó ningún tipo de, bueno, fulano es, y simplemente este joven salió libre de polvo y paja, ¿no? Pero valga en verdad es que tuvo que pasar varias instancias hasta que llegara al Tribunal Constitucional, ¿no? No fue cosa sencilla tampoco, ¿no? Entonces, en esta situación vemos el delito de difamación, y como le comentaba también a una persona hace unos días, muchas veces en las redes sociales tenemos la facilidad de compartir alguna situación que le esté pasando a otra persona, y lo normal es que cuando alguien te debe dinero, lo que hacemos es publicarlo en Facebook, ¿verdad? Entonces, de esta manera también estaríamos incurriendo en un delito de difamación, ¿no? Y ojo, que muy aparte de que la noticia sea verdadera o falsa, nadie puede lesionar la dignidad de nadie, ¿no? Pero muy aparte de que te digan, de que tú pongas en el Facebook de que tal persona te debe dinero,
Es más porque dice, te ponen, este sinvergüenza, tal por Exactamente. cual. Los adjetivos esto, que te ponen, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Porque como le digo, no es la manera, además, eso hay maneras de poderlo cobrar. Ahí está violando la privacidad de la persona, no. No tanto la privacidad, pero sí está lesionando la Claro. dignidad de la persona, el honor. Y ojo, todos tenemos derecho también a la buena reputación, ¿no? Claro. A ser bien vistos por la sociedad, ¿no? Entonces, en eso se encasca los delitos de difamación, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la injuria, la calumnia y la difamación. Por eso hay que tener bien en cuenta lo que publicamos y lo que compartimos también en las redes sociales, ¿no? En esta tercera charla, ¿hay una pregunta en concreto? No, ninguno, todo entendido. Todo está muy claro. Entonces, damos por concluido esta tercera charla. ¿Una pregunta? La difamación, dice, la difamación es las palabras o la forma en cómo se lo dices a la otra persona, ¿no? Aquí en el delito de difamación hay una situación muy distinta a las demás, porque yo con una persona puedo estar discutiendo, pero en el delito de difamación lo distinto es que la noticia o la expresión o la atribución lo imputo delante de más De todo. personas. Ahora, la libertad de expresión, por ejemplo, si yo le digo a esa persona, la estoy difamando, tanto con una serie de adjetivos, cosas, ¿no? O como también con cosas, palabras, como se dice, buenas, ¿no? Pero que a las finales no es verdad. Mira, nosotros nos desenvolvemos en una sociedad que muchas veces ve mal que algunos lo tilden de ladrón, digamos, de violador, de un montón de delitos, ¿no? Entonces, muy aparte, yo puedo atribuirle a una persona algún tipo de delito, ¿no? O algún tipo de conducta, o algún tipo de cualidad, Ya. pero esa persona se puede sentir mal. Ahora, ojo, digamos, yo estoy en un canal de televisión, estoy con una persona ahí a mi lado, y yo en libre, en señal abierta, oye, mira, tú eres un ladrón, ¿no? Claro, Oye, voy. tú eres una prostituta, digamos. Se van al corte comercial y ella sigue ahí, y se sigue conversando conmigo. Vuelvo yo a referirme a ella con calificativos ofensivos, en señal abierta. Vuelve a la comercial y vuelve a la televisión y ella sigue ahí. Y lo que hizo Olivera con Alan García en A el ver, debate. Para terminar ¿no? Entonces veamos en que si esta persona sigue allí, entonces está aceptando mis calificativos. Entonces no habría razón para interponer una querella, ¿no? Eso también hay que analizar, ¿no? Si yo doy consentimiento a lo que digo, a lo que me están diciendo, a lo que me están ofendiendo, entonces no habría necesidad de una querella. Con respecto a lo que dice de Popio Olivera en el debate que hubo contra Alan García, también hay que tener en cuenta que en una situación política, ¿no? En situaciones políticas de campaña se van a dar muchas cosas, ¿no? Y esta situación que hizo Popio Olivera, claro, hubieron casos, ¿no? Como el dólar MU, ¿no? La hiperinflación. Entonces, yo creo que Popio Olivera no caería en el delito de difamación, ¿no? Además, Alan García se quedó ahí de pie, continuó con el debate y todo bien, ¿no? Hay que tener en cuenta también que nuestra vida pública es muy distinta a nuestra vida personal, ¿no? Y sobre nuestra vida pública pueden haber muchas situaciones, ¿no? Se pueden realizar muchos análisis que muchas veces pueden ser desfavorables, pero ojo, no se pueden atribuir calificativos ofensivos. En el debate de Popio Olivera con Alan García no hubo calificativos de tal grosor, ¿no? De tal tamaño, ¿no? Entonces podremos decir que Popio Olivera Claro. no... Yo creo que las palabras, yo le digo a la persona, eres un ladrón, eres un delincuente. Pero yo en el periódico pongo, no, él, por ejemplo, se robó las cajas. Ponte así. Las maquillas. O sea, son Sí. palabras diferentes, pero Ahora, tienen el mismo contenido, ¿no? Claro, pero si a través de un periódico yo digo fulano se robó las cajas, ojo que la libertad de expresión y como veíamos, ¿no? La libertad de información tiene que estar corroborada, tiene que ser veraz, ¿no? Entonces, si es un funcionario público y la actividad que hizo fue robar, entonces estaríamos dentro de la libertad de información, ¿no? Porque es derecho de todos los ciudadanos a ser informados, valga la verdad, por situaciones noticiosas,
que contribuyan al bienestar social y al bienestar individual. Ya. ¿No? Pero si a este funcionario la persona le grita, ladrón, delincuente, te robaste esto, te robaste el otro, a ti directamente, ¿Delante de todos o solo? puede ser delante de gente o solo, ¿cuál es la...? Mira, hay que tener en cuenta también que las personas públicas, en cuanto a la función, ¿no? Si es que esta persona ha tenido algún tipo o tiene algún tipo de proceso, por robo, por hurto, por malversación, entonces también podría estar amparada las palabras proferidas, ¿no? Porque una cosa, como lo vuelvo a decir, una cosa es la vida pública y otra cosa es la vida personal. Claro. Y ojo, la persona pública tiene que estar preparada para este tipo de situaciones, porque Ajá. muchas veces se da por lo mismo que la función, ¿no? Claro, actualmente se da en todos los estos del Estado generalmente porque hay una corrupción tremenda. Claro, ¿no? pero ojo, si esta persona es íntegra, nunca ha tenido algún tipo de proceso, nunca se le ha visto en cosas, y una persona va y la atribuye, ahí sí podría haber Claro, un tipo de ahí sanción. sí, pues, ¿no? Ahí sí. Pero si hay, digamos, popularmente, si hay cola que le pisen, Ujú. entonces podría haber un tipo de subsanación respecto a este delito, ¿no? Claro. Entonces hay que tener en cuenta muy bien lo que decimos, lo que publicamos y lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿otra pregunta? No hay ninguna todavía. Ya no. Ya. Entonces, damos por concluida esta tercera charla Ujú, sobre delitos contra el honor, para ser más exactos, la difamación. ujú. Gracias.